Hola amigos del canal Kurs Tesis. En esta oportunidad vamos a trabajar el planteamiento del problema de investigación. En realidad todo lo que es el protocolo de tesis. Entonces, esta es la estructura, ¿no? Vamos a poner la estructura del proyecto de tesis. Vamos a estar esperando que se incorporen la gente ahí que va a entrar al en vivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo ahora? Es la estructura del proyecto de investigación. ¿Cuáles son los componentes, no? ¿Cuáles son los componentes del proyecto de investigación? ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles son los componentes? vamos por lo que nos convoca. ¿Cuáles son los componentes? Entonces, aquí estamos. Independientemente del protocolo que tenga su universidad o la institución donde usted esté estudiando, siempre esto sigue una lógica. El planteamiento del problema de investigación, la justificación, los objetivos de investigación. Antes de eso, la pregunta de investigación, los objetivos de investigación, la metodología, la explicación, digamos, de la metodología que ustedes van a estar usando, el muestreo, las características de la muestra, el plan de análisis, el análisis de sus resultados, la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el planteamiento de problema de investigación, ¿no? Lo primero que vamos a ver, ¿qué es el planteamiento del problema de investigación? Entonces, vamos a poner como A es ¿qué es para la gente que se va integrando? ¿Qué es el planteamiento del problema de investigación? Es una argumentación explicativa de qué es importante de investigar. Eso es como lo medular. ¿Qué es importante de investigar? Es una argumentación explicativa de qué es importante de investigar. ¿Por qué? Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué es importante investigar? Y esta pregunta se responde en base a la lectura de artículos de investigación anteriores o tesis, ¿no? Yo no recomiendo basarse en tesis, sino en artículos de investigación. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué no recomienda hacer uso de tesis anteriores? Porque hay tesis que son bien vanas, ¿no? Bien mediocres.
que no pasaron por un tutor que sepa de metodología. Y yo he leído, ¿no? He leído muchas tesis y con objetivo de investigación mediocre, con hipótesis que no son hipótesis y análisis de resultados mediocres. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que se basen en artículos de investigación en revistas indexadas, ¿no? Pueden usar Dialnet, Globe Académico o cualquier repositorio. Entonces, ¿cuál es la magia aquí? Basarse en lo que dicen los autores sobre la línea de investigación. Entonces, a ver, es una argumentación explicativa de qué es importante investigar, por qué. Y aquí es la recomendación que vienen en los artículos de investigación científico. Esta es la magia. Si usted, la primera pregunta que dicen, oiga, profesor, o no, profesor Javier o cualquier tutor, recomiéndeme un tema de investigación. Bueno, la línea de investigación se basa en las recomendaciones, en la línea de investigación que están proponiendo artículos de investigación. Parece como un trabalengua, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante? Investigación. ¿Qué es lo que pasa? Los papers, ¿no? Todos los artículos que se publican en revistas, en las conclusiones y en las recomendaciones dicen, proponemos que se va a seguir esta línea de investigación en futuras investigaciones, bueno, para la gente que viene en el futuro, ¿no? O sea, nuevas investigaciones recojan esta línea de investigación. Entonces, esta es la gracia. Es una argumentación explicativa de qué es importante de investigar. ¿Sí? Pero, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué? Porque la recomendación viene de artículos de investigación científica. Son los artículos de investigación que te van diciendo qué cosa es investigar. Entonces, eso es pasar de tema a problema, ¿no? Vamos a ponerle una doble asterisco. De tema a problema de investigación. Y esto es una confusión, ¿no? El problema de investigación no es que algo sea problemático, ¿no? O sea, porque decimos es un problema, ¿no? La falta de motivación de los estudiantes para estudiar una disciplina. Bueno, eso no es un problema, ¿no? Digamos, eso es como una hipótesis, ¿no? Como estamos suponiendo que hay una baja motivación, ¿no? Entonces, la cosa es pasar de un tema a problema de investigación. Y eso es lo importante. Esto es como acotar el tema. O también otros dicen delimitar. Pensemos un tema en pedagogía, ¿no? La gestión educativa. En colegios de la ciudad de X. Ya, eso es un tema. Eso es un tema. Vamos a ponerlo en rojo. Es un tema de investigación. Pero ¿cómo nosotros lo acotamos y lo delimitamos? ¿Sí? ¿Qué cosa vamos a ver?
¿qué cosa vamos a ver de la gestión educativa en colegios de la ciudad X? Una respuesta a eso es las percepciones sociales, por ejemplo. De docentes sobre la gestión educativa. Si se fijan, miren aquí cómo voy tratando las variables. Las percepciones sociales. ¿Qué son las percepciones sociales? En palabras simples, es analizar qué opina la gente sobre un tema. Esas son las percepciones sociales. Son las opiniones, ¿no? Entonces nosotros vamos a analizar las opiniones de docentes. Opiniones de docentes. ¿Sobre qué cosa? Sobre la gestión educativa de los colegios o escuelas, ¿no? Escuelas de la ciudad de aquí. Entonces, aquí yo estoy pasando de un tema que es general, la gestión educativa, la estoy acotando, y esa es como la palabra, ¿no? Como acotar o delimitar a algo que es medible o es sondeable, por decirlo así, ¿no? Es algo que es medible o es sondeable con una técnica de investigación, porque eso es, ¿no? Porque la gestión educativa es muy genérico. Bueno, ¿qué cosa vamos a ver de la gestión educativa? Las percepciones sociales. Y aquí es como cuando dicen, elige la variable de tu investigación, ¿sí? La variable de investigación no es que se elijan, sino que hay que plantear algo en base a la lectura. Entonces, nosotros podíamos ver que leímos artículos de investigación y nos están diciendo que conocer la educación, la gestión educativa, es importante. Es importante, ¿por qué? Digamos, una de las respuestas tentatorias, ¿no? Porque genera reflexiones de los docentes que permite hacer propuestas de mejoras. Este es un argumento. Si alguien me preguntara por qué es importante conocer la gestión educativa, es porque los artículos de investigación nos están diciendo que genera reflexiones o genera ciertas propuestas de mejoras de la calidad educativa. Entonces, aquí tenemos un argumento para decir de un tema de tesis que es así como etéreo, que es como general, lo estamos acotando. Las percepciones sociales de docentes sobre las gestiones educativas de la escuela de la ciudad X. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque genera reflexiones de los docentes que permiten hacer propuestas de la calidad educativa. Y siempre yo le digo a mis estudiantes, ¿según quién? Entonces, eso viene según Álvarez,
2015 señala que es importante conocer las percepciones de los docentes para generar propuestas de mejora de la calidad educativa. Esta es la gracia. Y aunque parezca un poco obvio, ¿no? Según Álvarez, ¿quién dice que es importante conocer la gestión educativa? Bueno, Álvarez 2015, esto es un ejemplo, ¿no? Álvarez 2015 dice que conocer las percepciones de docentes sobre la gestión educativa genera propuestas de mejora. Entonces, aquí tenemos una justificación y aquí entramos en las justificaciones de la tesis. La justificación, le voy a poner al tiro, son 4. No es una, son 4. ¿Sí? ¿Y qué son las justificaciones? Son nuestros argumentos. Son argumentos para hacer una investigación. Una tesis, llamemos, ¿no? Son argumentos para hacer una tesis o hacer una investigación. Y aquí viene lo entretenido. Son 4 justificaciones. Y si no se lo han dicho, bueno, se lo digo yo, ¿no? Son 4 investigaciones. Son 4 tipos, son 4 tipos de justificación para hacer una tesis. Voy a poner aquí más pequeñito para que no incomode la transmisión. A. Justificación teórica. Y cuando alguien les pregunten cuál es su justificación teórica, es decir, en qué teórico, siguiendo esta línea, ¿no? ¿Qué teórico? ¿Qué teórico de la gestión educativa? ¿Están siguiendo? Esa es la pregunta, ¿no? Digamos, la justificación teórica. Es decir, ¿qué teórico o qué línea de reflexión metodológica, de reflexión teórica están siguiendo de la gestión educativa? ¿Qué teórico de la gestión educativa están siguiendo? Entonces, ¿y qué propone? Bueno, ¿y qué propone? Y nuevamente otra pregunta. ¿Por qué es importante para ti en tu investigación? Ustedes siempre tienen que tener un teórico, digamos, una especie de pensador que les dé cierta estructura para analizar sus datos. ¿Qué entendemos por teoría? Es un esquema para explicar nuestros datos. Eso puede ser una definición. ¿Qué cosa es la teoría?
es un esquema analítico para interpretar nuestros datos. Entonces, si estuviéramos haciendo algo de gestión educativa, habría que elegir un teórico de la gestión educativa que genere un esquema para analizar nuestros datos. Justificación metodológica. Metodológica. Bacán, buena pregunta, ¿no? Si alguien nos le había dicho que había que hacer la justificación metodológica, se lo digo yo. ¿En qué consiste la justificación metodológica? Es argumentar, ¿no? ¿Qué estudio empírico ¿en qué estudio empírico, no? ¿En qué estudio empírico nos estamos basando para proponernos esta es una pregunta. La justificación metodológica es ¿en qué estudio empírico nos estamos basando para proponer nuestra investigación? Y hay que decirlo explícitamente. Nos basamos en la investigación de Juanito 2018, en que propone que la metodología de encuesta encuestas para conocer las percepciones sociales sobre la gestión educativa. Nos basamos en la investigación de Juanito 2018, en que propone que la metodología de encuesta es relevante para conocer las percepciones sociales sobre la gestión educativa. Bla 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 bla. Y en nuestro estudio nos basamos en el cuestionario encuesta de Juanito 2018 para conocer dichas percepciones. Bien, ¿no? Justificación metodológica, ¿no? Estamos diciendo que explícitamente nosotros nos estamos basando en la investigación de Juanito 2018, en que propone que bla 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 bla, es importante conocer las percepciones sociales sobre la gestión educativa por tal razón, y nosotros nos estamos basando
en el cuestionario de Juanito. Esa es la justificación metodológica. Hay que decir, lo voy a poner ahí porque me parece que es la justificación más importante. ¿En qué investigación nos basamos? ¿Y por qué? ¿Por qué nos estamos basando en una investigación anterior? ¿Cuál es nuestro argumento? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema y en las justificaciones hay que decir explícitamente cuál es nuestro teórico que estamos usando, cuál es la importancia y en qué estudio nos estamos basando. Si eso es lo importante, ¿no? Hay que decir en qué autor nos estamos basando. Otra justificación, vamos a poner C. Justificación disciplinar. ¿Qué es la justificación disciplinar? Es porque es importante realizar esta investigación para nuestra disciplina de estudio. Esa es la justificación disciplinar, porque es importante realizar esta investigación para nuestra disciplina, el estudio. Y nuevamente, ¿no? ¿Según quién? ¿Según quién? Sí, no es según tú o según yo. No es el según yo. Es, digamos, en las recomendaciones, ¿no? Con doble asterisco. Son las recomendaciones de los artículos de investigación que te dicen cuál es la importancia de una línea de investigación. ¿Cuál es la magia aquí para decir, bueno, que yo estudio pedagogía, yo estudio educación, yo estudio ingeniería, yo estudio lo que sea? Bueno, ¿y qué está aportando esta investigación para mi disciplina, para mi carrera? ¿Sí? Y uno no es adivino para saber cuál es el aporte. El aporte te lo dicen las recomendaciones. Vayan, lean los estudios de investigación, lean las conclusiones, las recomendaciones. Ahí están los aportes. Te están diciendo, en ingeniería de minas, te están diciendo, conocer cierto mineral es importante porque genera cierta reflexión sobre la riqueza que está produciendo tal molécula o lo que sea, ¿no? O sea, pensamos en este ejemplo de pedagogía, nos están diciendo conocer las percepciones sociales de profesores nos van a generar nos generan recomendaciones para ser mejor educativa. ¿Sí? Están diciendo que tu conocer algo te genera un impacto o te genera un beneficio en tu disciplina para hacer mejora. En minería te están diciendo que conocer un mineral te genera una mejor forma para hacer extracciones futuras. Esa es la recomendación. O en la disciplina que sea.
¿Qué es la justificación disciplinar? Es argumentar, y no me voy a aburrir de decirlo, es argumentar en base a autores. La importancia. ¿Y qué son los autores? Los autores son gente, los autores son gente que publica en artículos de investigación, que también son tesistas, ¿no? Son tesistas, tesistas anteriores, ¿no? ¿Son buenos o malos? No lo sé. Yo no recomiendo andar leyendo tesis, porque hay muchas tesis mediocres. ¿Y qué es lo que pasa, no? Yo he asesorado a varias personas en que se basan en tesis anteriores y las tesis son malas. Entonces, ¿cuál es la estupidez que pasa aquí, no? Se basan en una tesis mala, y una tesis mala genera una tesis peor de la anterior, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de las tesis? En muchos casos no tienen buenos tutores de metodología. Entonces hacen reflexiones mediocres, conclusiones mediocres, y viene otro tesista y se basa en eso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Los artículos de investigación tienen validez porque los corrigen jueces investigadores. Parece un poco evidente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no mucha gente lo dice. Los artículos de investigación tienen validez porque los corrigen jueces investigadores, ¿no? Pasan por pares evaluadores. Las tesis no pasan por pares evaluadores. Tu tutor de tesis te la prueba, pasa por un comité, te titulas y buenas noches, ¿no? ¿Y cuál es la calidad? Para mí es sospechosa, ¿no? He visto tesis muy malas de maestría, de doctorado, de pregrado, y probablemente van a seguir saliendo tesis muy malas que no pasan por un esquema de validación de gente que sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué me desvío, no? La idea es que son los autores de investigación. Entonces, ya tenemos, ¿no? Tenemos la justificación teórica, que hay que explicar qué pensador, ¿no? Qué teórico nos está aportando a nuestra investigación. La justificación metodológica, que es decir, cuál es la investigación en concreto que estamos utilizando para basarnos en nuestra propuesta. Si aquí no se trata de descubrir la pólvora, ¿no? Descubrir la rueda, descubrir el agua hervida, ¿no? Hay que basarse en un estudio que ya se hizo, que fue bueno, que quedó bonito, y replicarlo a nuestra ciudad, a nuestro año o lo que sea. Los estudios científicos son replicables. Ustedes pueden replicar un estudio que hizo un chino en la China
y usarlo en su contexto, ¿no? Vamos a poner aquí doble asterisco, ¿no? Estos son como los tips. Este es el canal Curso de Tesis, soy el profesor Javier, hablando sobre el proyecto de tesis. Los estudios científicos son replicables. ¿Cuál es la magia aquí? Ustedes son peruanos, tomen un estudio que se hizo en México, puta, que es bacán, bonito, bien hecho, y lo aplican a su ciudad. Toman un experimento que hizo un chino en la China, lo traducen del chino al español y lo hacen en la ciudad de Lima o donde ustedes vivan. Los estudios científicos son replicables. Esa es la magia, ¿no? Lo que encontraron los chinos en la China es distinto a lo que van a encontrar ustedes. Y ahí tienen la hipótesis, ¿no? De los estudios científicos se desprenden las hipótesis, amiguitos. ¿Sí? La hipótesis no se le ocurren a ustedes cuando se están duchando, ¿no? Son porque los chinos en la China lo dijeron, ¿no? De investigaciones de chinos en la China. Bacán, ¿no? O sea, entonces, ¿de dónde sacó la hipótesis? Es porque investigaciones anteriores, ¿no? Y aquí, entonces, estamos, ¿no? Y ahora viene la relevancia social. La famosa relevancia social. Y nuevamente, oiga, profesor, qué aburrido lo que está hablando. ¿De dónde sale la relevancia social? De las recomendaciones de investigaciones anteriores. Ahí te están diciendo cuál es el aporte, ¿no? A la humanidad de tu investigación. ¿Cuál es el aporte, no? ¿Y qué te dice? Te dicen las recomendaciones. Eso cuando dicen, hacemos un llamado, ¿no? A futuros investigadores que continúen nuestra línea de investigación porque genera una resolución de los problemas anteriormente planteados. La relevancia social es que es importante para la humanidad hacer tu reflexión social. Entonces ahora teníamos el planteamiento del problema, tenemos dos, la segunda parte que son, tenemos las justificaciones, tenemos la pregunta y objetivo de investigación. ¿Y qué es la pregunta de investigación? Aquí va un tip, es el objetivo de investigación general. De investigación general redactado como pregunta. ¿Sí?
Esto tómelo como consejo, como tip, lo reflexionan y lo asumen como verdadero. Eso es el objetivo. Es el objetivo de investigación general redactado como pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son las percepciones sociales de los docentes de la ciudad X sobre la gestión educativa ¿Cuáles son las percepciones sociales de los docentes de la ciudad X sobre la gestión educativa en el año 2022? Además, ¿no? Cuando te dicen, elige las variables de tu tesis. Aquí estás eligiendo las variables. Percepciones sociales de los docentes. Y la segunda variable, sobre la gestión educativa en el año 2020. Aquí tienes, ¿no? Aquí tienes la pregunta de investigación, que es el objetivo de investigación general redactado en pregunta. ¿Y cuál es nuestro objetivo de investigación? ¿Cuál es el objetivo de investigación general? Aquí estamos, amiguitos. Conocer las percepciones sociales de los docentes de la ciudad X conocer las percepciones sociales de los docentes de la ciudad X sobre la gestión educativa en el año 2022. Ahí tienen, ¿no? Conocer las percepciones sociales de los docentes de la ciudad X sobre la gestión educativa del año 2022. ¿Cuál es como lo importante aquí? Son las percepciones sociales. No es la gestión educativa en sí misma, sino son las percepciones sociales. Vamos a poner entre paréntesis opiniones. Son las opiniones de los profesores sobre la gestión educativa. Hablando en términos simples, es preguntarle la opinión a los profesores qué opinan sobre la gestión educativa. Esas son las percepciones sociales. Si se fijan, el objetivo de investigación es cuáles son las percepciones sociales, es similar al objetivo de investigación general, conocer específicos. Entonces, ¿qué vamos a ver con el objetivo de investigación específico? Es una descomposición del general en
variables demográficas. Eso es lo que yo recomiendo. Un tip, tip de tesis. Este es el canal Curso de Tesis. Soy el profesor Javier y estamos tratando el proyecto de investigación o el protocolo de tesis, el proyecto de tesis. Tip. Tip número 27. Tip de investigación número 27, según yo. Entonces, es agregar los objetivos de investigación específicos consiste en agregar una variable sociodemográfica al general. ¿Cómo es eso? El objetivo de investigación específico consiste en agregar una variable sociodemográfica al objetivo general. Entonces aquí sería comparar, ¿no? Digamos, comparar las percepciones sociales de los profesores fíjense, estoy pegando aquí, ¿no? Lo voy a poner en otro color. Comparar las percepciones sociales, las opiniones de los docentes de la ciudad X, de la ciudad X sobre la gestión educativa según distrito geográfico. Comuna, colonia para los que son mexicanos, etc., etcétera. Estamos viendo que vamos a comparar las percepciones sociales de los profesores según de los docentes de la ciudad X sobre la gestión educativa según distrito geográfico, zona. Eso es una variable de segmentación. Variable de segmentación. Zona geográfica. Género. Edad. Grupo socioeconómico, etc. Tenemos comparar las percepciones sociales y este es el tip del profesor Javier del canal Curso de Tesis según distrito geográfico, comuna, colonia, etcétera. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nosotros vamos a comparar lo que opinan estos profesores sobre la gestión educativa de los colegios de la ciudad X, pero lo vamos a comparar según zona geográfica. Y vamos a hacer eso, analizar. Fíjense los verbos que estoy diciendo, analizar. Esta es la magia, ¿no? La magia de la metodología de la investigación. Las percepciones sociales, opiniones de los docentes de la ciudad X sobre la gestión educativa en el año 2020, según miren qué morcego, según género. Es una hermosura, es una hermosura. Estamos diciendo que vamos a conocer las opiniones de los profesores sobre la gestión educativa según género.
y vamos a hacer un descriptivo, ¿no? Describir las adivinen qué cosa, ¿no? Las percepciones sociales de estos amiguitos profesores según vamos a poner describir, vamos a correlacionar las percepciones sociales de los docentes de la ciudad de con la variable edad. Miren qué hermosura, ¿no? Correlacionar las percepciones sociales, las opiniones de los docentes de la ciudad de X con la variable edad. ¿Edad de qué? De los docentes. Ahí estamos haciendo un estudio correlacional. Tipo de estudio. Comparativo relacional. Estamos haciendo un tipo de estudio comparativo relacional con un análisis estamos haciendo un estudio de tipo comparativo relacional con análisis bivariado. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es comparativo? Porque uno de los objetivos específicos es comparar. ¿Por qué es relacional con un análisis bivariado? Porque un objetivo específico es correlacional. Entonces, comparamos y correlacionamos. Ahí tenemos tres específicos. ¿Sí? Entonces, un consejo. Tip de tesis número... tip de tesis número que puse aquí. Tip de tesis número 27 es usar el objetivo de investigación general agregando una variable sociodemográfica. Agregar una variable sociodemográfica. Y aquí lo pongo según algo. Según sexo, según edad, según zona geográfica, comparar, ¿no? Entonces, esto es un estudio comparativo relacional con análisis bivariado. ¿Por qué un análisis bivariado? Porque vamos a hacer comparaciones entre dos variables. Las valoraciones, las percepciones sociales de los profesores sobre la gestión, que lo vamos a medir con una encuesta, frente a la variable sociodemográfica, edad, sexo y geografía. Entonces, ahí tenemos el planteamiento del problema, tenemos la pregunta de investigación, los objetivos de investigación, y ahora aquí pasamos al marco teórico. Y aquí el marco teórico tiene varias partes, ¿no? Vamos a poner 1 a definiciones.
Definiciones. Definiciones y conceptos. Vamos a poner entre paréntesis, muy entre paréntesis, marco conceptual. Una cosa es el marco conceptual, otra parte son los componentes, el marco teórico, el componente teórico vamos a poner. Vamos a poner C, el estado del arte. O la revisión bibliográfica, el estado del arte o la revisión bibliográfica. Eso muy reducido es parte del marco teórico, o esto puede ser un capítulo aparte. En algunos protocolos de tesis o en algunas universidades la tratan en otro capítulo, o en otras partes ni siquiera dicen que es un capítulo aparte y ni siquiera la definen. Entonces, lo que es un poco evidente, ¿qué es el marco conceptual? Son definiciones y conceptos. Y aquí ustedes explican, ¿no? Explican y analizan las distintas definiciones y conceptos, de su objeto de estudio. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, la gestión educativa. ¿Qué es la gestión educativa? ¿Según qué autor? Entonces, la gestión educativa no es lo mismo según todos los autores, ¿no? Según qué autor, según qué país, ¿no? Estoy seguro que los gringos entienden que la gestión educativa es distinta a lo que se ve en Chile o en Perú o en México. Entonces, en tu marco conceptual tienes que definir la gestión educativa o lo que sea, ¿no? La patología de algo, las opiniones sobre las políticas públicas, cualquier cosa que estés haciendo, tú tienes que hacer un marco conceptual en que defines, y no solo definas y aclares los conceptos. Típico error de tesis es que ponen una definición de manual. Agarraron un libro y dijeron,
la gestión educativa es dos puntos. Es lo que dice el libro, ¿no? Aquí hay que poner a debatir los conceptos. ¿Qué dice un autor de Estados Unidos que dice que la gestión educativa? ¿Qué dice la corriente de Inglaterra? ¿Qué dicen los españoles? ¿Qué dicen los mexicanos? ¿Qué dicen los chilenos? ¿Y qué dicen los peruanos? ¿Sí? Porque estoy seguro que lo que dice la gente de Perú no es lo mismo, tiene similitudes y diferencias con lo que dicen los mexicanos. Vamos a poner aquí explicar similitudes y diferencias entre autores de diversos países. Ese es un buen marco conceptual. Es decir, ¿qué entienden por gestión educativa los chilenos, los peruanos, los españoles, los gringos, los chinos de la China? Estoy seguro que los chinos de la China tienen otra forma de entender la gestión educativa, y es el momento para definir, para poner, digamos, en tensión los conceptos, porque no es evidente. No es lo mismo lo que piensa la gente de Perú con lo que piensan los gringos. Tienen distintas definiciones, hay distintas variables, y eso, la tesis es un momento reflexivo, ¿no? Entonces, y aquí enganchan con el componente teórico. ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es tu autor favorito de la gestión educativa? ¿A quién le compraste el cuento? ¿Sí? En Chile decimos, ¿cuál es la pomada, no? ¿A quién le compraste la pomada? ¿A qué autor? ¿Sí? ¿A qué autor? ¿Por qué? Entonces, aquí ustedes tienen, ¿no?, de los diversos autores que están en distintas partes del mundo explicando el rollo de la gestión educativa. ¿Cuál es el autor favorito? ¿A quién ustedes están usando, no? ¿Y cuál van a usar? Para analizar sus datos. De todos los autores, de todas las corrientes de la gestión educativa, es qué pensador, qué persona generó un esquema analítico, sea para analizar una encuesta o un estudio cualitativo, van a usar para hacer después su discusión de resultados, y por eso es el componente teórico es el que te va a llevar para después hacer una discusión de resultados. Y aquí tenemos el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte, discusión bibliográfica o lo que sea. ¿Qué es la discusión bibliográfica? La revisión bibliográfica. Ahora, esto es la misma cosa. El estado del arte, la revisión bibliográfica, y entre paréntesis vamos a poner en algunas universidades le dicen los antecedentes. ¿Qué cosas son los antecedentes? Y todo lo que está antes de la tesis es un antecedente, ¿no? Entonces, el estado del arte. Bueno, ¿qué es el estado del arte? La revisión bibliográfica. Es la misma cosa, ¿no? Es
explicar los hallazgos anteriores sobre nuestra línea de investigación. Gente que ha visto, ¿no?, investigaciones anteriores, que han visto nuestro mismo objetivo de investigación. Eso es, que es el estado del arte, explicar los hallazgos anteriores sobre nuestra línea de investigación que han visto otros investigadores. Esa es la gracia, ¿no? Eso a veces no se explica bien en la universidad, los tutores a veces no lo explican, te dicen haga el estado del arte, bueno, y uno pone a hacer definiciones, lo que sea, ¿no?, discusiones, pero ¿qué es? Estos son investigación, resultados, vamos a ponerlo más bonito, ¿no? Eso sí les va a quedar claro. Resultados de investigaciones empíricas anteriores. Son definiciones los resultados de investigaciones anteriores tienen que ustedes explicar similitudes y diferencias. Entonces, es una forma de redactar, ¿no? A Álvarez (2018) encontró que tal cosa con la gestión educativa. Nuestros datos son similares a dicha investigación en tal aspecto. No obstante, nuestros hallazgos difieren de resultados del chino de la China. Entonces, ustedes van haciendo, nuestros resultados son similitudes y diferencias. Son similares a lo que encontró Álvarez en España y son distintos a lo de que encontró el chino en la China. Esa es la discusión de resultados, que a veces puede estar junta, puede estar en un mismo capítulo, o a veces puede estar separada. Puede estar separada en los antecedentes. Siempre la gracia es ver en la discusión bibliográfica similitudes y
diferencias de los antecedentes en los antecedentes. Es poner a debatir los resultados. Esa es la gracia, ¿no? Debatir los resultados. Y luego de eso viene el capítulo de metodología. Y eso se lo explico otro día porque será hasta la próxima.